¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y ahora estamos en la clase número 2 de la guerra con Chile, aunque ya es la clase número 6 de personal social. Y estamos en la guerra con Chile, la mitad. La siguiente clase terminamos lo que es la guerra con Chile y tenemos que seguir con lo que va a suceder en el siglo XX en este país. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre, conmigo. Le damos las gracias a Diosito, ¿no? Hay que ser agradecidos. Sabemos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. Le damos las gracias por estar vivos, le damos las gracias por tener una familia, tener un techo, ¿no? Vemos en este país, no todos tienen ese privilegio, ¿no? Y también le pedimos cosas a Diosito, ¿no? Chicos, júntense con sus papis, ¿no? Acércate a Él, con tu mamá, con tu papá, recemos, díganle, ¿no? Pídanle, ¿no? Que los cuiden a su papá porque imagino que sus papás, algunos deben estar saliendo, algunos salen a trabajar, ¿no? Y estamos viviendo una época complicada. Entonces, Diosito escucha a los niños, ¿no? Ustedes se acercan a sus papás, rezan con ellos, ¿no? Y le piden lo que hacemos siempre, ¿no? Gracias, Diosito, por todo lo que nos das. Y después le pides, ¿no? Cuida a mi papito, cuida a mi mamita, que cuando salga regrese como está saliendo, ¿no? Vivimos en una época complicada. Entonces eso le decimos a Diosito. Diosito escucha a los niños. Eso es lo que nos dice la Biblia, el mismo Jesús nos lo dice. Seamos como niños. Entonces, ustedes lo son, tienen el corazón puro. Entonces díganle a Diosito eso, ¿no? Que cuando su papá salga, cuando su mamá salga, que los cuide, porque afuera hay una enfermedad, hay una epidemia, ¿no? Que a este país le está costando mucho, le está costando vidas, ¿no? Entonces no olvidemos de agradecerle y de pedirle a Diosito para que cuide a las familias. Le pedimos también por el país. Aprovechen, ¿no? Y de pasadita le dicen, ¿no? Que cuida a los peruanos, a todos, a la familia del colegio, Corazón de Jesús, para que no haya muertes, ¿no? Estamos viendo las noticias, cómo están. Y si alguno de sus papitos tiene que salir a la calle porque tiene que trabajar, porque gracias a ellos, por eso le digo que hay que ser agradecidos, ¿no? Porque si ustedes están en sus casas tranquilos, es porque alguno de sus papitos está saliendo a trabajar. Entonces, si sale a trabajar, que Diosito lo cuide. Eso pídanle. Junto con ellos, se acercan a ellos y les dicen, bien chicos, vamos ahora a concentrarnos en lo que es la clase. La clase del día de hoy corresponde a lo que va a ser la campaña terrestre. Hemos visto en la clase pasada lo que correspondía a el tema de la campaña marítima. Vimos el inicio de la guerra, los antecedentes de la guerra, cómo entramos a la guerra con Chile. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la campaña terrestre. La campaña, así como la campaña marítima, la habíamos dividido en dos combates, ¿lo recuerdan? El combate de Iquique y el combate de Angamos. Cuando se hace en el mar, se llama combate. Cuando se hace en la tierra, la pelea entre ejércitos, se va a llamar batalla. ¿Está bien? Entonces, ya vimos los combates. Vimos el combate de Iquique, el primero, en el cual se hunde el barco peruano, la Esmeralda, ¿no? Que estaba conducido por el comandante Mori. Y el Huáscar logra salir. Vimos también la tarea que ustedes hicieron sobre Prat. Hicieron esta tarea, ¿no? En la cual el comandante Prat se encargaba, había perdido la vida, ¿no? Ese combate, el combate de Iquique no fue no, a pesar de que supuestamente empatamos, ¿no? Porque vencimos a ellos, nosotros los peruanos logramos hundir a la fragata donde se encontraba el comandante Prat.
Pero a partir de eso, Chile va a ganar un héroe y el Perú va a perder la principal de sus naves de guerra, de sus naves marítimas, la Esmeralda, ¿no? Que se va a encallar contra una roca. No le echemos la culpa al comandante, porque después lo vamos a ver acá a More. More, el comandante More que se encargaba de dirigir, el almirante de dirigir el Esmeralda que se termina hundiendo. Después él se va a vestir de negro, se va a vestir de luto, ¿no? Y va a ofrecer su vida. Él va a decir, va a sentirse culpable porque la fragata donde él sabía que le habían dado a él la principal fragata del Perú, la fragata Esmeralda, y bajo su mando se había hundido. Entonces lo que va a hacer More se va a sentir muy mal, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no? Le doy lo mejor que tiene este país y se hunde. ¿Cómo se sentirían? ¿No? Él lo que primero que va a agarrar, va a poner, como ya no va a poder estar en el mar, va a decir, me voy a pelear a tierra. Y a él va a ir hacia la batalla de aquí, a la batalla de Arica. Como les digo, se va a poner su uniforme de luto y va a decir, yo voy a dar la vida por mi patria, ¿no? Y va a ponerse bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi. Y ahí va a morir, ¿no? Va a decir, yo no me voy a rendir ante el invasor chileno, ¿no? Vamos a encontrar a muchos héroes, ¿no? Muchos de los cuales ni siquiera la historia habla completamente. Es cierto, ¿no? No fue su culpa, o no seamos tan duros, quizás lo fue, pero no seamos tan duros porque al final entregó su vida por esta patria, por este país, ¿no? Para eso sirve la historia. Yo sé que a muchos chicos les aburre, pero la historia sirve para eso, para entender que en el país en donde nosotros estamos ahora, hubo gente que dio la vida, ¿no? Quizás muchos de sus antepasados, de sus bisabuelitos, tatarabuelitos, pelearon en alguna de estas batallas. Entonces a ellos hay que rendirle honor y homenaje, porque gracias a ellos es que nosotros ahora podemos estar aquí, ¿no? Y tener un país en donde podemos tener una educación, pensar en un futuro, ¿no? Gracias a esas personas que dieron la vida por este país, ¿no? Por eso también agradecemos. Por eso es bueno ser agradecido, chicos. Por eso siempre empezamos la clase rezando, ¿no? Yo sé que quizás algunos en la edad de ustedes empieza la rebeldía, ¿no? Pero sé que el corazón que tienen en el fondo me entienden. Bien, vamos a hacer lo de siempre. Voy leyendo y voy explicando. Hemos hecho un recuerdo de lo que hemos visto en la clase pasada. Los antecedentes de la guerra, el inicio de la guerra, los combates en el mar. Chile ya ganó el mar. El mar se encuentra a manos chilenas. El comandante Grau también ha muerto, ¿no? Ha dado la vida por su país. El Huáscar ha sido capturado, aún hoy está capturado y es enseñado como botín de guerra en Chile. Va a ser el momento más trágico de nuestra historia republicana. Y ese momento va a terminar la siguiente clase, que va a tener que ver con los momentos de la reconstrucción nacional. ¿Cómo se va a reconstruir este país? Un país que había sido destruido. Vamos a empezar, ¿ya? No quiero ser trágico ni dramático, ¿no? Vamos a tratar de contar la historia. La guerra con Chile, campaña terrestre. El combate del sur. Luego del combate de Angamos, Chile alcanzó el control absoluto del Océano Pacífico. A su vez, las tropas chilenas ya habían ocupado y dominaban el territorio boliviano que les interesaba.
por lo que el siguiente paso significaba principalmente la invasión del territorio peruano desde el sur hacia el norte. Lo que les acabo de decir, los antecedentes. Perdimos el mar, ¿no? Perdimos la batalla de Angamos, perdimos toda la capacidad que tenía nuestra marina mercante, nuestra marina de guerra, perdón, nuestra marina de guerra. Ya no tenemos más barcos. Queda uno, la Unión. La Unión va a llevar escondidas, ¿no? Va a venir hasta el Callao, va a traer, va a reunir cosas para el ejército que se lo van a llevar después a la batalla de Arica, la va a dejar en Arica, va a irse hacia el norte y va a decir, vamos a hundir la Unión, vamos a hundir este barco, porque si no va a caer en manos de los chilenos, ¿no? Entonces se imaginan al comandante del barco tener que hundir a su propio barco, pero no quedaba de otra, sino el barco podía pasar a manos de los chilenos. Entonces los peruanos agarran y hunden el barco. Después de que ha hecho estas tropelías, ha traído, como les digo, en el combate de Angamos estaban el Huáscar y la Unión. Toda la flota española, los 6 barcos que vimos en la clase pasado, lo cercan al Huáscar. La Unión se va rapidito, ¿no? Y ya no lo querían seguir a él porque lo que importaba era capturar al Huáscar. Capturan al Huáscar, terminan matando a Grau. La Unión se viene hasta el Callao, ¿no? Se enteran de lo sucedido, recogen lo que les acabo de contar, ¿no? Lo último para empezar la batalla terrestre, regresa y hunden el monitor, la Unión, que era un barquito, no era un barquito que estaba diseñado para pelear y mucho menos con estos monstruos chilenos, ¿no? Que tenían una gran armada. Entonces, estos son los antecedentes. Ahora solamente hay que hacer, queda la batalla terrestre, que son los ejércitos. Todo este país empezó, ya no podían entrar mercancías. Las cosas empezaban a subir, no habían cosas, porque no sé, la única manera de entrar los productos, la mercancía será a través del mar. Y como los chilenos habían ganado el mar, ellos habían puesto a su flota en el puerto del Callao, ¿no? En el puerto de Hilo y en el puerto del norte. Nada entra al Perú, nada. Está bloqueado. ¿Por quién? Por los chilenos. Necesitamos que el Perú se rinda y entregue cosas. Entregue Tarapacá, entregue Arica, entregue Tacna, entregue Moquegua, pague. Entonces los presidentes peruanos decían, no, estos están locos, ¿cómo les voy a entregar todo eso? Nosotros vamos a seguir peleando, ¿no? Pero era una guerra que ya estaba perdida. Si habíamos perdido el mar, habíamos perdido prácticamente la guerra, pero vamos a encontrar héroes. Nos vamos a encontrar héroes porque no nos rendimos hasta el final. Lo que siempre les digo, chicos, ¿no? Tenemos que luchar hasta el final. Eso nos define como seres humanos. Miren el ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? El ejemplo que vemos de nuestros héroes. Entonces, el contexto es ese. Hemos perdido la batalla en el mar. La flota, ahora lo único que hay que hacer es esperar a las batallas terrestres. ¿Qué van a hacer los chilenos? Inteligentemente, muy astutamente, no van a venir de frente atacando los lugares que van a encontrar desde abajo, desde Tarapacá, que supuestamente pudo haber venido el ejército, sino que van a ir hasta Hilo, hasta Moquegua. Ahí van a desembarcar y van a venir hacia el sur, ¿no? Entonces van a tener tácticas de guerra muy interesantes que le van a permitir ganar con facilidad estas batallas. Vamos a ver una a una cómo se realizan las batallas en el sur. Como les decía, la campaña terrestre la podemos dividir en 3 partes. La campaña del sur, la campaña de Lima y la campaña de la sierra. Vamos a ver una por una en la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es
todo lo terrestre. Inicios, antecedentes y las campañas del mar, la clase pasada. Ahora estamos viendo solo las campañas terrestres. Vamos a empezar por las campañas del sur. ¿Cómo van a empezar las campañas del sur? Primero, la toma de Pisagua. Pisagua era un puerto que quedaba cerca de Tarapacá. Y la batalla de San Francisco. Los chilenos van a desembarcar, aparte de desembarcar en Hilo, van a desembarcar dos contingentes, se van a separar en dos, ¿no? Como les dije, tácticos. Van a desembarcar en Pisagua y vamos a leerlos y les voy explicando. La toma de Pisagua y batalla de San Francisco. El 2 de noviembre de 1879, las fuerzas chilenas tomaron Pisagua y el 19 de noviembre del mismo año vencieron al ejército patriota en la batalla de San Francisco. Los chilenos, Pisagua era un puerto, van a desembarcar en el puerto. Va a haber, es una guerra, ¿no? En una guerra muere gente. Y en la guerra, pero también vamos a encontrar que van a surgir, ¿no? Gente que va a ofrecer su vida por esta patria en la cual ahora nos encontramos. Las personas de Tarapacá que sentían un amor hacia este país van a ofrecer resistencia, pero el vecino del sur era más fuerte. Van a llegar hasta Pisagua, van a desembarcar ahí, van a vencer a pesar de la resistencia de los tarapaqueños, que en esa época era peruano, ahora es chileno. Van a enfrentarse contra los peruanos, van a ganar los de Tarapacá y después de eso van a ir hasta San Francisco, que es donde se van a retirar las tropas, y también ahí van a vencer en la batalla de San Francisco los chilenos a los peruanos. Después va a venir, los chilenos se van a separar, van a quedarse un contingente en Pisagua y otro contingente se va a ir hacia Tarapacá. Y en ese momento va a llegar la única victoria que nosotros vamos a tener, la de la batalla de Tarapacá. Pero lo que es el dicho, ¿no? Una golondrina no hace el verano. Es una batalla. A pesar de la victoria, ya estaba decantado. El ejército chileno era superior. Y esta manera de partirse en dos no le va a resultar efectivo a los chilenos y se van a dar cuenta. Fue un error táctico de ellos. Vamos al siguiente paso. El primero entonces es Pisagua y San Francisco. El segundo paso, la batalla de Tarapacá. El 27 de noviembre de 1879, el ejército peruano venció a las tropas chilenas en Tarapacá. Sin embargo, debió abandonar este territorio. Entre los jefes peruanos que participaron en esta batalla se encontraron Francisco Bolognesi Cervantes, Andrés Avelino Cáceres y Alfonso Ugarte, ¿no? El general de todas las tropas del ejército era el general Buendía. El general Buendía era una persona muy mayor, ¿no? Entonces le faltaba liderazgo, pero habían otros generales que eran más jóvenes y que tenían toda la fuerza y el entusiasmo para pelear, ¿no? Ahí van a estar Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi, va a estar Alfonso Ugarte, nuestros héroes. Alfonso Ugarte era un millonario de Tarapacá. Él va a dejar toda su fortuna, ¿no? Y va a decir, yo también voy a luchar por esta patria. Él pudo agarrar y con todo el dinero que tenía, me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, pero él dijo, no, yo voy a luchar por este país. Y se quedó, luchó, y fue la única batalla terrestre que pudimos ganar, ¿no? Y los chilenos se van a dar cuenta, no podemos separarnos. Porque como les digo, si perdieron fue por un error táctico. Dejaron en Pisagua a un contingente y avanzaron hacia Tarapacá. Como estaba dividido el ejército, los peruanos en ese momento, con toda esta energía que tenían después de haber pedido Pisagua y después de haber perdido en San Francisco, se van a enfrentar a los chilenos y lo van a vencer. Pero una vez que lo han vencido, se dan cuenta que las fuerzas chilenas se van a volver a reagrupar. Entonces se van a decir, no vamos a poder con todos ellos, vayamos
hacia Arica, para desde ahí poder ofrecer la resistencia para que no sigan avanzando, ¿no? Pero como les decía, había habido otro contingente que había ido por el sur, por el norte, hasta Hilo, y venía de bajada hacia Tacna. Ahí se van a realizar los siguientes enfrentamientos. Vamos a ver los cuáles son. La batalla del Alto de la Alianza. El 26 de marzo de 1880, en las afueras de Tacna, el ejército aliado fue derrotado. Luego de esta batalla, las tropas bolivianas se retiraron a su país. Va a haber un capítulo que la historia va a denominar, muchos historiadores le van a decir la traición de Calamares, ¿no? Otros van a decirle la retirada de Calamares, pero es un episodio triste en la historia. Recordamos que la guerra era contra Perú y Chile, contra Perú y Bolivia, ¿no? Chile le había hecho la guerra tanto al Perú como a Bolivia, que estaban unidos, pero el ejército de Bolivia se va a terminar retirando después de esta batalla, ¿no? En esta batalla, en la batalla del Alto de la Alianza, va a ser una de las batallas más importantes. ¿Por qué? Porque en la batalla del Alto de la Alianza se van a enfrentar los tres ejércitos: el ejército peruano, el ejército boliviano contra el ejército chileno. Pero el ejército chileno estaba mejor preparado, tenía mejores armas, tenía una experiencia previa de guerra contra los araucanos en el sur del país. Ellos tenían mejores municiones, estaban más cohesionados, una cohesión social tenían, ¿no? Tenían armamentos, ¿no? Los historiadores, cuando nos cuentan, nos dicen que el ejército peruano tenía hasta 6 distintos armamentos, 6 distintas armas. El ejército chileno solo tenía una. ¿Cuál es la ventaja? De que si se me acaban las municiones, le pido al de mi costado y sigo disparando. Pero en el caso del Perú, se me acabó la bala, yo no tengo a quién pedirle, ¿no? Hasta en eso estábamos desorganizados. No había una cohesión social, ¿no? Todos se sentían identificados con esta patria, como ahora me imagino que sí lo sentimos todos, nos sentimos peruanos y nos sentimos orgullosos de este país y pelearíamos siempre por él. En esta época no habían lo que vamos a llamar cohesión, no estaban todos unidos. Si no estamos unidos, no salimos adelante. Entonces, en la batalla del Alto de la Alianza, como le estaba contando, va a ser la última batalla en la cual Perú, Bolivia y Chile se van a enfrentar, porque después de esto los chilenos se van a regresar a Chile, van a decir no, nos quedamos en nuestro país porque los chilenos pueden entrar hacia La Paz, hacia Sucre, pero a los chilenos no les interesaba Bolivia, ¿no? Bolivia era un país más pobre, ¿no? Lo que le interesaba de verdad era el Perú, porque el Perú en esa época era mucho más rico. Igual, no seamos tan duros con los bolivianos. Si lo miramos en perspectiva, los bolivianos van a ser los que más perdieron. Se quedaron sin mar, ¿no? También nos pueden hablar los números. Antes de la guerra, cuando empieza la guerra de los tres países, el Perú tenía más o menos 2.700.000 personas. Bolivia tenía 2,5 millones de personas. Chile tenía como 2.200.000 personas, ¿no? Casi los tres países por ahí. Un poquito más tenía el Perú, un poquito menos Bolivia, un poquito menos Chile. Ahora, ¿cómo son las poblaciones en cada uno de los países? El Perú tiene 33 millones de personas, Chile tiene 18 y Bolivia 10, ¿no? Ahí hasta en términos demográficos, en términos de población, vemos lo que le costó a Bolivia
es la pérdida de esta guerra, porque no tan solo perdieron la guerra, perdieron su salida al mar, la capacidad de desarrollarse. Nosotros tuvimos otras oportunidades en donde volvimos a salir adelante, si volvimos a salir adelante. Para los bolivianos fue más duro, ¿no? Entonces no tenían una dirigencia política acorde. Los mismos militares empezaron a rebelar contra el presidente, igual que acá. El presidente acá era Mariano Ignacio Prado, y después Mariano Ignacio Prado se va a Europa a comprar armamento. Viene Nicolás de Piero y le hace golpe de estado. No entendemos nada. En vez de estar todos unidos, nos empezamos a hacer golpes de estado, ¿no? En cambio, en Chile, en este mismo proceso, hacen elecciones y cambian al presidente, ¿no? Hay una estabilidad en Chile. La gente sigue ordenadamente avanzando. Ni Bolivia ni Perú tenían esa capacidad de estar ordenados. Eso es un factor primordial para que nosotros perdamos la guerra. Si no estamos unidos, no podemos salir adelante. Bien, entonces lo que les decía, que la batalla del Alto de la Alianza va a ser el último momento en el cual vamos a pelear los tres ejércitos: Perú, Bolivia y Chile. Chile igual va a vencer a los dos. Los bolivianos van a morir en grandes cantidades. Se dice que de las fuerzas bolivianas, 6 de cada 10 miembros del ejército fueron muertos en la batalla. Un montón, ¿no? Eso es el problema con la guerra, que la gente muere. En la batalla después del Alto de la Alianza, ya Bolívar va a decir: me regreso al altiplano, ¿no? Y nos dejó solos. Recordamos por qué había empezado la guerra: por un problema entre Bolivia y Chile. Y después nosotros nos quedamos peleando una guerra que ni siquiera nosotros habíamos empezado. Perdimos territorio, ¿no? El territorio de Tarapacá, el territorio de Arica. Tacna estuvo, ¿no?, 50 años bajo dominio de los chilenos. Perdimos toda nuestra infraestructura. Eso lo vamos a ver después en la clase siguiente, las consecuencias de la guerra. Pero es para que vean lo duro que son las guerras, el hecho de estas alianzas, el no cumplir contratos, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender. Bien, seguimos. La última de las batallas del sur. Batalla de Arica. El bombardeo comenzó el 6 de junio, en la madrugada, y al día siguiente se produjo el asalto chileno. El 7 de junio de 1880, las tropas peruanas, comandadas por el coronel Francisco Bolognesi, fueron derrotadas en el Morro de Arica. Fue el fin de la resistencia en el sur. Todo estaba rodeado. Tarapacá estaba ocupado por los chilenos. Tacna estaba ocupado por los chilenos. Arica estaba en el medio, ¿no? Entonces, por los dos lados van a venir, porque Arica estaba sola, estaba el ejército ahí, no había salida, sabían que iban a perder. Va un emisario de los chilenos hacia el coronel Francisco Bolognesi y le dice: señor Bolognesi, coronel Bolognesi, no es necesario que pierda su vida. Sabemos el tipo de hombre que es usted, ¿no? O sea, es el tipo de coronel que es usted. Los chilenos mismos le dicen, ¿no? Le mandan una carta, le dice: ríndase, no queremos matarlo ni a usted ni a su ejército, ¿no? Entonces, baje las armas, dese por vencido, nosotros les vamos a perdonar la vida. ¿Y qué dice Francisco Bolognesi? Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? Él sabía que iba a morir, ¿no? Él sabía que iba a morir, y de todas maneras dijo: no, yo
voy a pelear por mi patria. Y a pesar de que sabía que iba a perder, ¿no? Le dijo a sus comandantes, los que quieran irse pueden retirarse, y los que no, peleen conmigo y den su vida por la patria. Nadie se fue, todos se quedaron con él, luchando todo ese día contra las fuerzas chilenas que venían de los dos lados, ¿no? Habíamos dicho que estaban desde Tacna y desde Tarapacá, y ellos estaban solos ahí encerrados en el morro de Arica. También Alfonso Ugarte con la bandera del Perú, ¿no? Él va a decir, no voy a entregar mi bandera. Agarra su caballo y se lanza por el morro, ¿no? Para que la bandera peruana no caiga en manos de los chilenos, porque si no la iban a quemar, ¿qué le harían, no? Entonces él también decide, ¿no? Dar su vida por este país. Todos se quedaron, como les dijo en la batalla, todos perdieron la vida y los chilenos ganaron, ya se ha apoderado del sur, ¿no? Están ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ir hacia Lima, ¿no? Pero esto nos enseña, por eso les digo, por eso es importante conocer la historia, porque la historia nos enseña de que hay gente, como les vuelvo a repetir, que ha dado la vida por este país donde nosotros ahora vivimos. Así va a terminar la campaña del sur. Habíamos dicho que la guerra con Chile, la campaña terrestre tenía tres momentos. Tenía primero la campaña del sur, después viene la campaña de Lima y después la campaña de la sierra. Con la batalla de Arica se termina la campaña del sur y de ahí viene la campaña de Lima. Ese va a ser otro momento triste. ¿Se imaginan? Este era un gran país. Antes de la guerra con Chile, durante la época del virreinato, el Perú era el más importante de de todas las colonias americanas en América Latina, tanto como México y Perú. Entonces nunca habíamos recibido, en Lima nunca había recibido una escuadra extranjera peleando contra los peruanos, y mucho menos en Lima. La guerra de independencia se realizan en donde, en Junín y en Ayacucho, que son las batallas que van a sellar la independencia. Pero ahora nos encontramos con que estamos frente a una guerra que viene a la misma Lima, ¿no? Y en Lima vamos a estar 3 años con el enemigo aquí al costado, cobrándote impuestos, cobrándote cupos, diciéndote te gané, los que mataron a tus hermanos, los que mataron a tus padres, los que mataron a tu ejército, ¿no? Lo tenías que ver todos los días. 3 años. Eso hasta ahora nos duele. Pregúntenle a sus papás cómo les enseñaban los profesores de historia el asunto de la guerra con Chile, ¿no? Me acuerdo que mis profesores de historia eran durísimos con los chilenos, los odiaban, ¿no? ¿Por qué? Por este sentimiento, por estas cosas que habían hecho acá. ¿Qué cosas hicieron acá? Vamos a verlas. La campaña de Lima. Luego de ser derrotado la resistencia peruana en el sur, el ejército chileno, durante la expedición de Patricio Lynch, destruyó las haciendas azucareras y algodoneras de la costa norte del país. Luego se dirigió hacia Lima para la defensa de la ciudad. Se instalaron 2 frentes a cargo de Nicolás de Piérola. No era solo Lima, ¿no? Hemos visto el sur destruido. Y al sur, Arica, Tacna, Tarapacá, ¿no? Otro caso distinto va a ser Moquegua y Arequipa, que no los vamos a ver mucho en la guerra, pero a los hermanos del sur, de Tacna, de Arica y de Tarapacá, ¿no? Hemos visto cómo han entregado la vida. En el norte del país van a ir este tipo que merece Patricio Lynch, ¿no? Patricio Lynch tiene un nombre en este país que es hasta ahora recordado y odiado.
iba a las haciendas del norte, le cobraba cupo a los hacendados, a los que no querían pagar les incendiaba las haciendas y la gente que trabajaba en la hacienda se quedaba sin trabajar, ¿no? Todo el norte va a sufrir el embate de las fuerzas chilenas, ¿no? Como les digo, no es tan solo contra Lima o contra el sur, todo el Perú sufrió durante la guerra con Chile. Este tipo, vuelvo a repetirlo, Patricio Lynch, está escrito en nuestra historia como a la persona durante la guerra con Chile que más se ha odiado, ¿no? Los historiadores de esta época hablan horrible de este hombre, ¿no? Como un hombre sin escrúpulos, como un hombre sin sentido, ¿no? Solamente queriendo pedirle cupos y dinero a los hacendados, ¿no? Destruye, donde llegaba destruía, ¿no? Entonces la gente, todo el problema que había, porque estaban todos los puertos sellados, no había plata, no había que comer, ¿no? Y encima llegas y me destruyen mis fuentes de trabajo, ¿no? Todo el norte del Perú también se va a ver afectado durante la guerra con Chile, sobre todo por este tipo, Patricio Lynch. Y él después va a venir y va a hacer la campaña de Lima. Va a terminar incendiando Chorrillos, Barranco, Miraflores y es detenido solamente por una tregua que realizan el comandante Dupetitoires, ¿no? Lo que nos dicen los historiadores es que el comandante Petitoires va al comandante francés que se encontraba al frente de las costas peruanas mirando cómo se desarrollaban los eventos. Vamos a contarles y después les voy contando cómo es que van a suceder estas cosas. La línea de defensa de San Juan iniciaba en el Morro Solar hasta Monterrico Chico y pasaba por la Hacienda Villa y los Arenales de San Juan. Va a haber dos líneas defensivas. En esta línea de defensa, la línea de San Juan, era una línea muy larga, ¿no? Entonces, era muy larga para defender, ¿no? Va a venir Patricio Lynch pero esa era la línea del ejército regular. Y va a haber otra línea detrás de la de San Juan y Chorrillos en Miraflores. La de Miraflores partía en la bajada de Armendáriz y llegaba hasta el Cerro San Bartolomé. El 13 de enero de 1881, la defensa de San Juan fue derrotada y 2 días después sucedió lo mismo con Miraflores. El 17 de enero los chilenos ocuparon Lima tras incendiar Chorrillos y Miraflores. Chorrillos, Miraflores, en estas no eran tan grandes como ahora, pero van a llegar los chilenos, van a ganar en esta primera línea, la línea de defensa de San Juan, que era lo último que quedaba de nuestro ejército, porque todo nuestro ejército había sido vencido en el sur, todo el ejército. Lo último que quedaba para cuidar la ciudad era la defensa de San Juan, que no era solamente gente de Lima, venía gente del interior del país, ¿no? Porque sabía que si se tomaba la capital, el país había caído ya en manos del invasor. Entonces, la línea de San Juan, este tipo, ¿no? Que muchos lo van a considerar, perdón, este presidente que tuvimos, que fue presidente por un golpe de Estado, Nicolás de Piérola, le va a hacer golpe de Estado al presidente que se encontraba en ese momento aquí, a Manuel Ignacio Prado. Manuel Ignacio Prado va a decir, necesitamos comprar armamentos. Yo mismo voy a ir a Europa porque yo los conozco y yo les voy a pedir que me traigan, ¿no? Entonces deja acá a su vicepresidente y él se va a comprar armamentos hacia Europa. Y en el camino le hacen golpe de Estado. ¿Quién le hace golpe de Estado? Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola ni siquiera era militar. Manuel Ignacio Prado era militar, ¿no? Nicolás de Piérola arma con lo que quedaba esta primera línea de defensa y la otra línea, la de Miraflores, era de los ciudadanos, ¿no? Todas nuestras familias están en Lima. Entonces, si los chilenos
llegan a ocupar Lima, van a hacer lo mismo que en San Juan y en Chorrillos. ¿Qué fue lo que hicieron? Incendiar, robar, violar y matar, ¿no? Por eso es que les digo que pregúntenle a sus papás cómo le contaban los profesores de historia la guerra con Chile, ¿no? Acá todavía hay un sentimiento, ¿no? Vinieron a robarnos, a matarnos, a violar a nuestras hermanas, a nuestras madres, ¿no? Fue horrible la época que se vivió, ¿no? Incendiaron Chorrillos, incendiaron Miraflores. Entonces, los varones de Lima dicen, no, tenemos que defender a nuestras familias. Y ellos salen y arman esta segunda línea de defensa, muchos jóvenes. Ahí perdimos un montón de gente, no tan solo militares, también civiles, ¿no? Que estaban defendiendo la vida de sus propias familias, ¿no? Sobre todo después de ver el antecedente, que era en San Juan y en Chorrillos, los destrozos que habían hecho los chilenos. Vienen hacia Miraflores, todos quieren pelear, pero era un ejército muy bien preparado. Les acabo de decir cómo estaban preparado el ejército chileno. Entonces aquí es donde también van a vencer los chilenos. Pero va a haber un contingente, como les decía, un contingente de tropas que estaban afuera, ¿no? Que estaban en el mar mirando los acontecimientos. Va a haber un general Petitoars que va a decir, si entran a Lima y hacen lo mismo que en Chorrillos y en Miraflores, nosotros, los franceses, vamos a pelear la guerra a favor de Perú, ¿no? Entonces los chilenos van a decir, Lima no la van a incendiar, ¿no? Pero solamente porque había intervenido este comandante Dupetitoires. Por eso es que hay una avenida que es paralela a la Arequipa, de repente alguno la conoce, que se llama así, la avenida Petitoires. Le pusieron ese nombre en honor a este comandante francés que le dice, ¿no? Si ustedes vuelven a hacer lo mismo, ¿no? En el centro de Lima, de lo que han hecho en Chorrillos o en Miraflores, nosotros nos vamos a meter en la guerra, porque eso no está bien, ¿no? A los civiles los respetamos. La pelea es contra los militares. No lo puedes agarrar a los civiles y hacerle y destruirlos, ¿no? Lo que les acabo de contar que hacían los chilenos cuando ingresaron a Lima. Por eso este sentimiento desde aquí. Yo no quiero que ustedes tengan este sentimiento. Tenemos que mirar hacia adelante. Y es imposible mirar hacia adelante si es que no estamos todos juntos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ustedes deben haber visto las películas, los documentales. En la Segunda Guerra Mundial peleaban franceses y alemanes. Y ahora Francia y Alemania son amigos, ¿no? Tienen una moneda en común, se ayudan mutuamente. Ya está. Miremos hacia adelante. No podemos estar todo el tiempo mirando hacia el pasado, pero conozcámoslo. Conozcámoslos para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, aquí se habían quedado en que incendiaron Chorrillos y Miraflores. Y ahora va a venir lo que se va a llamar la campaña de la Breña. Entonces, hemos pasado la campaña del sur, hemos pasado la campaña de Lima, y ahora, ¿qué van a hacer? Se va a hacer de los contingentes que van a quedar, van a irse a la sierra. En la sierra van a pelear. Ustedes de repente han hecho esa danza, los abelinos, ¿no? Los abelinos es una danza en la cual están bailando, ¿no? Porque se están enfrentando contra los españoles. En la sierra, el recuerdo de la guerra con Chile es distinto que el de la costa, porque en la sierra la gente de la sierra se agrupaba no peleando directamente como un ejército, sino iba, atacaba y se retiraba, iba, atacaba y se replegaba. Entonces los chilenos no sabían a quién atacar.
es una batalla distinta, guerrilla le van a decir, hasta que va a llegar la última de las batallas, la batalla de Huamachuco, en donde casi muere Andrés Avelino Cáceres y va a ser la batalla final, va a ser la estocada final a todas las batallas terrestres que hubieron en este país. Ya no había nada más que hacer, ¿no? No podemos seguir luchando así. Tenemos que parar esto y empezar a que el chileno se vaya de este país para empezar a reconstruirlo, que van a ser la clase que viene. Pero ahora vamos a explicar lo de la campaña de la Breña. Pierola, el que le hizo el golpe militar a Prado, Pierola, se va a retirar a la sierra para organizar la resistencia peruana y distribuyó sus fuerzas en 3 ejércitos, en el norte de la sierra, en el centro de la sierra y en el sur de la sierra. La única zona donde tuvo éxito va a ser en el centro. ¿Por qué? Porque va a estar Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, mírenlo, lo volvemos a ver aquí, en la batalla de Tarapacá, y él era como el de la resistencia, tenía un ímpetu. Después va a ser presidente y va a encargarse de lo que va a ser la reconstrucción nacional. Andrés Avelino Cáceres va a detener con estas guerrillas que le digo a las fuerzas chilenas en el centro del país. Los batallones del centro los conformaban hombres de las comunidades del entorno, de las comunidades indígenas que estaban en la Sierra Central. Además de rifles y otras armas convencionales, usaban hondas y lanzas, como si estuvieran en la época de los incas. La estrategia de guerra de Cáceres fueron las guerrillas y las montoneras, que eran los hombres no eran los únicos que peleaban en la guerra. Las mujeres iban detrás de los hombres para auxiliarlos, atenderlos, alimentarlos, que se impusieron sobre los chilenos. A pesar de ello, fueron vencidos en Huamachuco el 10 de julio de 1883. Eso, Andrés Avelino Cáceres va a terminar gravemente herido. Lo que dicen los cronistas es que ese día que de la batalla de Huamachuco, el 10 de julio del 83, él se acerca donde su mujer y sus hijas y le dice, no, vengo a despedirme, porque va a ser la última vez que los voy a ver. ¿Se imaginan? Para un papá decirle eso a sus hijas. Solamente tenía hijas mujeres, ¿no? Todos se ponen a llorar, la abrazan, ¿no? Pero él resulta herido y lo rescatan sus propios comuneros, no muere. Pero esto ya no hay más para luchar, no hay hombres, no hay generales, se ha vencido, los chilenos nos han vencido en todos los flancos, en el sur, en Lima, en la sierra, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? La siguiente clase vamos a ver lo que son las consecuencias de la guerra y cómo va a terminar la guerra. Va a ser un momento bien difícil para este país. Bien, hasta el día de hoy, hasta este momento se me fue las clases, duran muchos, ¿no? Siempre quiero hacerla más corta, pero siempre me termino hablando mucho, ¿no? Entonces, hasta acá va a durar la clase del día de hoy. Como les dije, es un momento, uno de los momentos más duros que ha tenido este país. Pero ustedes ya están en sexto de primaria, ya van a pasar a la secundaria el año que viene, van a estar conmigo en secundaria es más duro, tienen que tener, ya están preparados para este tipo de clases. Ahora vamos a ver lo que va a ser las consecuencias de la guerra. ¿Está bien? ¿Cuál es la tarea de esta clase? Una línea de tiempo. Me van a tener que elaborar con todos los datos que hemos hecho. Solamente me copian, igual escribimos como si estuviésemos en la clase, me escriben todo y me pasan y la tarea solamente es hacer una línea de tiempo y la ilustran bonita con algunas de las batallas que a ustedes les parezca mejor. ¿Está bien? No es muy difícil la tarea de esta semana, chicos. Espero que tengan un buen día, estoy pensando en ustedes y nos vemos en la siguiente clase con cómo va a terminar la guerra, cuáles van a ser sus consecuencias y en la reconstrucción nacional. Estoy pensando en ustedes. Chao.